Ana Descalza ya está aquí con nosotros y la verdad es que siempre es un gusto enorme. Hoy vamos a platicar con ella sobre bacterias, pero también nos va a llevar a la sierra y mañana nos vamos y eso de verdad es una emoción. Ahorita les platicamos el itinerario para que ustedes nos digan qué tal, qué les parece. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida, qué gustazo. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Ana? Bien, ya con la maletita casi lista y ¿qué ya más hay que llevar? Con un pie afuera, sí. Ahorita platicamos de a dónde vamos a ir. Pero vamos con el tema del día de hoy, que son las bacterias. Sí. Primero, ¿qué son las bacterias? Y luego vamos a ver si todas son malas o no todas son malas. Sí. Bueno, las bacterias son microorganismos, sí. O sea, son seres vivos que no somos capaces de ver con el ojo pelón, ¿no? O sea, sí. nada más necesitamos un microscopio, necesitamos tecnología especializada para poder verlas. Y son especiales porque son muy distintas a las células, por ejemplo, animales que nos componen o a las células de las plantas, que son células que se llaman eucariotas. Las células de las bacterias, digamos, son más simples dentro de su propia complejidad, ¿no? Porque al final, dentro de su simpleza, han podido llegar desde el inicio de la vida hasta hoy, ¿no? Son asombrosas, pero suelen ser en estructura más simples que las otras. Y normalmente las asociamos a la enfermedad, sí. Porque justo como decía Andrés, es más fácil fijarte en lo que está mal, ¿no? Sí, efectivamente. Infección bacteriana, te dicen los doctores, Exacto, ¿no? cuando tú estás súper bien, sí. Por ejemplo, si tú ahorita no te duele nada ni nada. Nada me duele. No te vas a poner a decir, ay, la C1, la C2, la cervical, pero si te empieza a doler la espalda, estoy seguro que vas a utilizar tu lenguaje de lumbar, cervical, dorsal, sí. Y empiezas a aprender más, ¿no? Porque hay algo que está mal y entonces empiezas a investigar en eso. Entonces, para nosotros es más sencillo estudiar a través de las enfermedades a las bacterias, pero eso no quiere decir que las únicas bacterias que existen sean las de las enfermedades. Más bien ahí centramos nuestra atención y nuestras investigaciones porque tienen una relevancia para nuestra vida cotidiana. Las otras también, claro que tienen una relevancia, pero no las estudiamos con la misma facilidad porque nuestro enfoque no está ahí. El problema de que pensemos que las bacterias son malas es nuestro sesgo, es nuestro enfoque hacia la enfermedad, ¿no? ¿En dónde están las bacterias? En todos lados. En todos lados. En todos ¿Todos los lados. seres vivos? En todos los seres vivos, sin ellas no podríamos vivir. Están en el sillón, en tu ropa, en tus ojos, en las pestañas, en todos lados. En plantas, en animales, en hongos, todos en nuestro cuerpo. En todos lados. En todos lados. De hecho, así las últimas estadísticas. Para que no van a decir, yo no tengo, no, sí, usted también. Claro, todos tenemos. Y lo agradecemos. El que no tiene bacterias es porque está muerto. Y se lo están comiendo las bacterias también, entonces. ¡Qué cosa! Vamos de la alegría al terror aquí contigo. A ver. No es terrorífico. No, ya sé. ¿Qué hacen las bacterias? Hacen de todo. Sí final, están, pero ¿qué hacen? Claro, al final funcionan de todo. Y dentro de nuestro cuerpo, los últimos números dicen, tenemos alrededor de 37 trillones de células humanas en el cuerpo. Sí, de 37 trillones de células humanas. 37 y 100 trillones de bacterias. O sea, casi el triple. Ajá, exacto. Más del doble. Muchísimas más, ¿no? O sea, 37 trillones, 100 trillones. Sí, más de la mitad, sí, más del doble. Claro. Sí. Imagínate cómo esto tiene una repercusión en nuestra vida. Una bacteria no pesa casi nada. Podemos ver ahí unas imágenes muy bonitas ahí de microscopio electrónico, de microscopio normal. Y una bacteria no pesa ni un cuarto de gramo, ¿no? O sea, pesa súper poquito, pero si juntas esos 100 trillones de bacterias, pesan 5 kilos, Ame. Para los amigos, si juntas las 5 kilos de bacterias tengo cargando, con razón hasta me desperté. 5 kilos en el cuerpo de una esos persona. 100 trillones de bacterias pesan 5 kilos. Tu cerebro pesa 3 kilos. Sí. O sea, tienes más peso de bacterias que en de tu cerebro. cuerpo que de cerebro. Entonces, esto ya nos da una pista de que también deben jugar un papel bastante importante en nuestra vida. Por algo están ahí. Por supuesto. Les iba a decir con las imágenes anteriores para los amigos de radio que nos pusiste unas imágenes de microscopio de bacterias de diferentes tamaños y de diferentes formas. O sea, tenemos una variedad en esos 37 trillones maravillosos. Sí, hay muchísimas más bacterias que... alargaditas, redonditas, gorditas, como lentejas, como frijoles, como ramas. Bueno, claro, en microscopio, obviamente, todo. es mucho más chiquito esto. Sí. Sí, hay de todo. ¿Por qué? Porque son tantas que obviamente la diversidad explota, ¿no? Sí. O sea, si hay
ciertas especies de... O sea, tanta diversidad que tenemos, por ejemplo, en animales, que yo creo que no son ni una centésima parte de las que hay de bacterias. Por supuesto, también tenemos una increíble diversidad en bacterias. Y en nuestro cuerpo hacen cosas bien importantes. Como ya dijimos, esos 5 kilos no son en vano, ¿no? Son bien relevantes para funciones vitales. De hecho, se ha estudiado, por ejemplo, cómo tratar la depresión simplemente modulando tus poblaciones bacterianas, cómo tratar la obesidad con tus poblaciones bacterianas, incluso cómo tratar ciertos problemas que antes se pensaba que eran como de hábitos, como la gastritis, y se puede tratar modulando poblaciones bacterianas. En nuestro estómago tenemos un ácido mortal. O sea, si yo traigo aquí un vasito con el ácido que tenemos en el estómago y te digo, me mete el dedo, se te deshace. O sea, es fuertísimo. Pero ahí adentro se ha encontrado que viven ciertas bacterias. Por ejemplo, Helicobacter pylori es una bacteria que vive en nuestro estómago y unos científicos australianos empezaron a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que tienen gastritis? ¿Cómo está su estómago? Y haciendo muchas muestras, se daban cuenta que esas personas tenían como una asociación con esta bacteria. Entonces decía, ¿podría ser que la bacteria esté causando la gastritis? Entonces lo que hicieron, además de muchas pruebas y observaciones con muchas personas, es que ellos se tomaron como una píldora con un montón de esas bacterias. ¿Qué pasó? Les dio gastritis. Y entonces pasa a veces que dicen, yo tengo gastritis, cambias tus hábitos, dejas de comer chile y aún así no se te quita. Sí, es cierto. Y puede ser por la bacteria. Pero ¿qué pasa? Entonces decían, si ya no tienes, quita 100% el Helicobacter pylori, los que no tienen nada, tienes muchísima, bueno, estás propenso a tener cáncer de estómago. O sea, tenemos o debemos de tener la bacteria Claro, del ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Cuando da problema esta bacteria, ¿qué es? ¿Cuando se sale del estómago o cuando hay demasiada población? Lo que hace es que cuando crece mucho, esta bacteria para soportar el ácido, que es súper, súper ácido, lo que hace es cambiar un poco el pH, secretar sustancias que neutralizan el pH del estómago. Entonces, si tienes demasiadas, no te viene bien, ¿no? Porque no tienes las condiciones adecuadas de tu estómago. Pero si no tienes, tampoco, porque no se neutraliza. Entonces necesitas un equilibrio y por eso en el intestino se estudia el microbioma, micro de chiquito, bioma, seres vivos, y es todos los organismos, los seres vivos, y se estudia principalmente enfocado a bacterias, pero ya sabemos que hay muchísimos virus, hongos, parásitos, de todo, que nos ¿Y es funcionan. en el intestino porque tenemos más bacterias en el intestino? Porque es sencillo de estudiar, es importante, okay. Y ahí en general también, o sea, sí tenemos una población bastante grande con respecto a otros lados, ¿no? Tenemos tantas bacterias, o sea, las bacterias en el intestino son tan importantes que sin ellas no podríamos digerir las cosas, ¿no? Casi todas las fibras que comemos de plantas las digieren nuestras bacterias, no nosotros, ¿no? Porque ¿de dónde obtendrías los minerales y todo? No puedes dejar de comer plantas. Ay, no ya puedes las dejar de estoy comer queriendo. verdura. Claro, y aquí adentro es como si fuera un bosque enorme y tienes 3 tipos de bacterias. Las que te hacen daño, las que en general están como neutras, que no te hacen ni bien ni mal, pero ahí viven, y las que te hacen bien, que te ayudan a digerir, que todo esto. Y esta interacción entre bacterias cuando es sana, o sea que tienes poquitas de las que te hacen daño, medianas de las que no hacen nada, muchas de las que te hacen bien, entonces vas a tener una vida súper saludable y se ha asociado incluso con estar bien anímicamente también, porque el 80% de la serotonina que se libera en el cerebro viene de origen bacteriano, no la fabricamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aprendemos contigo? Me quiero acordar de todos los datos. O sea, la serotonina viene de estas bacterias. Ellas hacen ciertos compuestos que son los que permiten la señalización con el cerebro y muchos de estos compuestos son neurotransmisores de placer para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hace la serotonina? Claro. Hacernos sentir bien. Sí, y hay experimentos, por ejemplo, donde tienes una rata deprimida, una rata feliz, puedes sacar el microbioma que tienen, o sea, las bacterias que tienen, y una rata que no tenga nada, se los inoculas, ¿no? Una rata normal, y la rata que le pones microbioma de rata deprimida se deprime, sin importar que viva en la misma jaula que la feliz y todo. Le pones bacterias de la rata feliz y está feliz. Entonces, nuestro comportamiento... ¡Qué maravilla! ¡Claro! Sí.
Y es que es lógico, porque también si hay muchísimas más bacterias que células humanas, no pueden tener un papel banal, ¿no? No pueden tener un papel así como cualquier cosa. Sí, no, todo nuestro cuerpo por algo existe lo que existe en el cuerpo humano. Sí, o sea, justo no hablaba es- con una amiga, si viniera un extraterrestre Sí. con la tecnología de deshacer lo que sea en células, o sea, agarra a un humano, lo deshace y dice, sí, esto es una bacteria, ¿no? Somos más bacteria Es que lo que persona más en somos. cantidad Sí, de células, claro, en sí. cantidad de células. Entonces, claro que juegan un papel bien importante y la obesidad también se ha visto que se trata de esta manera. Entonces, tienes una rata obesa y una rata normal. Es importante saber que en los experimentos científicos tenemos el menor ruido posible, o sea, las dos viven en las mismas condiciones, las dos comen el mismo alimento y la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa? A esa rata obesa le inoculas bacterias, o sea, le metes bacterias de una rata saludable y ya no es obesa. O sea, empieza a bajar de peso hasta quedar, digamos, de una talla normal de rata. ¿Qué pasa si a una rata normal le inoculas, le metes bacterias de la obesa. de la obesa, engorda? Se vuelve obesa. Comiendo la misma cantidad de alimento y la misma calidad. ¿Cómo podemos llevar estos experimentos en la rata al ser humano? Porque este es un descubrimiento maravilloso. Claro. Imagínate la cantidad de personas que están en la lucha por bajar de peso. Por y supuesto. por suprimir una obesidad que los lleva a otro tipo de enfermedades. Entonces, Sí. está maravilloso. Claro, lo primero es recordar que esas bacterias pues tienen que comer, ¿no? Entonces, dependiendo qué alimento tú metas, es a las bacterias a las que vas a estar alimentando. Si tú metes grasas, ciertas bacterias van a decir, comida, van a crecer, se van a reproducir, van a aumentar. Si tú comes fibra, ciertas bacterias van a decir, y entonces diferentes especies son las que van a ir creciendo y van a ir bajando y así, modulando. Por eso tienes que tener una dieta balanceada y es muy importante comer, por ejemplo, probióticos. Los probióticos son alimentos que le dan de comer a las bacterias que, por ejemplo, degradan fibra, ¿no? Que O ahora no te dan sean- los probióticos, Ana, en una capsulita o en un Claro. polvito. Pero hay alimentos que tienen probióticos. Por supuesto, ¿Cuáles la son estos? kombucha, Ok. los búlgaros, el yogurt, incluso la cerveza funciona como un probiótico, nada en exceso, obviamente, pero... Claro, pero siempre se ha dicho que es bueno para el estómago. Claro, no sabía el exactamente pulque qué era. también. Sí. O sea, todo lo que genere como ciertos microorganismos que se vayan hasta tu intestino. Que son como alimentos importante. vivos, que son los búlgaros y el Claro. yogurt y todas estas cosas. Ok. Sí, y es importante irlos así porque sabemos la relevancia que tiene en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, incluso en nuestra condición corporal, ¿no? Yéndonos más al extremo, porque hay gente que de verdad ya tiene una obesidad que es difícil decir con una dieta se va a cambiar. Sí. Hay una cosa que no suena bonito, pero que son trasplantes fecales. Entonces una persona muy sana, o sea, ¿qué sale de tu intestino? Pues popó, ¿no? Sí. Eso es lo que sale y está lleno de bacterias. Si eres una persona sana, esa popó va a estar llena de bacterias sanas. Entonces, obviamente se procesa y esas bacterias se meten a una persona con obesidad o con muchos problemas y se ha visto una mejora impresionante. Obviamente después tienes que continuar con ciertos hábitos que Claro. mantengan esas bacterias vivas. Claro. Pero es impresionante el cambio que se da simplemente por cambiar tus poblaciones en el intestino. Sí, no puedes volver a consumir lo que te hizo obesa, sino que tendrías que mantenerte en una dieta saludable. Claro, aunque basándonos en los experimentos, todavía un tiempo tú puedes seguir consumiendo lo que consumías y Como aún la así. rata. Exacto. El Esto problema ya pues, se es que a está largo plazo haciendo. no es rentable. Claro, ya se está haciendo. Claro, y esto no es algo que se haya descubierto la semana pasada, el año pasado, no, es un experimento que ya lleva algunos años Sí. llevándose a cabo y hay cada vez más investigaciones y se perfeccionan las técnicas y es una rama de la ciencia que está cobrando muchísima fuerza, ¿no? La importancia de esta simbiosis que tenemos con las bacterias. Simbiosis es una relación que existe entre seres vivos donde uno se necesita al otro y sin el otro no pueden vivir, ¿no? Entonces nosotros no podemos vivir sin ellas. Sí. Y ellas, pues a veces sí pueden vivir sin Sí. nosotros, pero les damos un hogar, ¿no? Claro, somos el bosque para que ahí se sigan desarrollando. ¿Qué Exacto. pasa cuando van ganando las bacterias que nos hacen daño? Que entonces viene una Normalmente. infección o que... Sí, normalmente crece la población, empieza a ocupar más espacio y ya te empieza a bloquear ciertas funciones. Por ejemplo, si desplazó a las bacterias que degradan fibra, bueno, entonces ahora la fibra te va a caer muy pesada, ¿no? Claro. O los alimentos ya no los vas a poder digerir, por eso te hinchas. Dependiendo qué es lo que haga la bacteria, incluso hay bacterias que nos hacen daño porque secretan sustancias que pueden ser corrosivas, que pueden ser
pues malas para nuestro sistema y eso es lo que nos hace sentir mal. Por suerte también tenemos un sistema inmunitario asombroso. Entonces llega, controla la población y ya. No quiere decir que entonces ya no vayas a tener esa bacteria, para nada. Siempre van a estar ahí y eso es bueno, eso es enriquecedor. Pero ya no le ganó sistema a la otra población de bacterias. Exacto, el chiste es tenerlo balanceado, ¿no? O sea, es como si llegas a un lago y te pones a nadar. ¿Siempre hay cocodrilos? Sí, muchas veces. O sea, luego no sabemos, pero claro que hay cocodrilos. Pero un cocodrilo en un lago enorme no te va a hacer nada. Pero ¿qué pasa si llegas y hay 5,000 cocodrilos en un charquito? Pues aguas. Ya tú ves y nadas, ¿no? Sí, yo creo que mejor pero lo dejamos para la próxima. En todos los ecosistemas siempre hay cosas peligrosas, pero están están, digamos, en una población nivelada. Claro. Y de ahí, ahorita recuerdo muchísima gente que dice, es que yo me curo sola, o me curo solo. Pues no tan solo, te están ayudando todas las bacterias, ¿no? Claro. Y a veces es cierto, quieres ver al médico y por algún motivo no vas hoy, para mañana amaneces mejor, o sea, solito el cuerpo se va equilibrando. Se ha demeritado mucho el papel de nuestro sistema inmunológico, no solo como el papel que tenemos con la simbiosis, que claro es importante, pero nuestro sistema inmunológico yo creo que es de las cosas más maravillosas que nos ha dado la evolución. O sea, de verdad, es real eso de que nos curamos solos. Sí. Es real que tú tienes las capacidades para curarte. ¿De dónde salen todos estos mecanismos, estos medicamentos de la medicina? De estudiar a los seres vivos, de cómo se curan ellos, qué es lo que hace tu sistema inmunológico. Y entonces a veces sí necesitas apoyo, pero eso es algo asombroso y de hecho a veces sobrecargarnos, o sea, como quitarnos ese mérito y todo el tiempo ayudarnos a combatir cualquier cosita puede resultar hasta contraproducente. Puede llegar a ser flojo nuestro sistema inmunológico porque pues al fin que le meten el antibiótico y le meten el antibacteriano y le meten el antiviral y ya no se preocupa mucho en defendernos, digamos, de estas bacterias malas. En realidad nuestro sistema inmune siempre se va a preocupar por nosotros y no es como que diga, bueno, pues ya, ¿no? Al fin, o sea, se lo dejamos al antibiótico. Al contrario, o sea, yo creo que siempre está dando el máximo para mantenerte vivo, es su función, o sea, sin importar lo que tú hagas, él va a estar al máximo en frente de batalla, pero lo que pasa es que imagínate un sistema tan complejo que regula todo el cuerpo, que tiene señales químicas complejas con diferentes tipos celulares, que detecta hongos, parásitos, bacterias, incluso agentes externos que ni están vivos como el polen, ¿no? Entonces, es una red de interacción muy compleja y si tú llegas de repente a interrumpir, puedes empezar a frenar esa comunicación o a como contradecir los mensajes y claro que te metes en problemas. Un sistema inmune no sano es una muerte cercana, ¿no? Es lo más importante que poseemos. Ahora, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para mantenernos en este equilibrio? Ya mencionaste que es una alimentación balanceada, pero por ejemplo este asunto de lávate las manos frecuentemente, ahora que veíamos pues tantas infecciones, no solamente de COVID, sino sana distancia, si alguien estornuda, pues que estornude para el otro lado, en fin, ¿esto nos ayuda? Sí, bueno, hay dos partes como de la historia, ¿no? La primera es, bueno, por supuesto, si agarraste popó, no vas a decir, ay, no me voy a lavar las manos ya. Y ahorita me echo un taco, no. Sí, no. Pero también se ha estudiado que... De carnitas. Ay, Alex, ¿de veras contigo? Sí, pues con las manos así sucias. Y pues se ha dicho mucho, a veces no son todo lo higiénicos. Y esto puede pasar en cualquier restaurante, en cualquier lugar. Pero también es importante en tu casa. Que con estas bacterias nos relacionamos, incluso las que generan enfermedades. Sí. Entonces, si tú te privas del contacto, también no estás entrenando a tu sistema inmune para responder, ¿no? Entonces se ha estudiado, por ejemplo, que niños que como tocan el piso, no, lávale las manos, no sé qué, ay, que no juegue en la tierra, ay, que no. Ese niño no está teniendo una impronta, no está teniendo un acercamiento hacia todos estos bichos y entonces no se va a enfermar y eso es un problema, porque su sistema inmune no se va a entrenar. El 90% de las enfermedades que tienes tienen que surgir en la niñez. O sea, tienes que comer tierra, tienes que enfermarte de la panza, te tiene que dar gripa, tienes que arrastrar en el lodo. Eso es bien importante, porque al final vas a convivir con esas bacterias, quieras o no, todo el tiempo. Sí, no puedes tener a los niños en una burbuja de cristal. Imposible. Exacto. Porque los vas a hacer, no van a sobrevivir. Sí, y tener esa maña todo el tiempo de, ay no, gel antibacterial, las manos, quítate, como en el COVID, ¿no? El traje así, casi que de astronauta, quítatelo. No, todo afuera. No. Tampoco. No vayas a meter una sola bacteria. A la larga es
es dañino para ti mismo, porque estar expuesto a estos agentes, por ejemplo, estar expuesto a virus, a hongos, a parásitos, a bacterias, también te hace generar una inmunidad hacia ellos. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, hay un libro que se llama El País de las Sombras Largas, que alguna vez lo platicamos aquí con Ricardo Ravel. Este libro es la vida de los esquimales. Y los esquimales, me imagino que al igual que muchas otras razas y culturas, cuando nace un bebé, con el frío aquel que hacen un hoyo en el hielo y al bebé lo echan abajo del hoyo que hacen en el agua, recién nacido. Y entonces ellos dicen, el que se muere es que no va a poder sobrevivir en este clima, y el que no se muere pues ya la hizo. Entonces, se oye muy cruel, pues sí, pero pues sí. El que no, de todas maneras, no va a sobrevivir, entonces mejor rapidito sabemos, este sí sobrevivió al hielo, este sí está hecho para vivir y ya aquí. Tienes ese el anticuerpo, no sé cómo llamarle. Claro, ya tienes la experiencia Sí. que prepara a tu cuerpo para cosas similares, ¿no? Entonces, cosas tan simples, por ejemplo, como tener un parto natural, puede cambiar tu historia de vida para siempre, porque supuesto. cambia tu población bacteriana, y ya Sí. sabemos que si cambia tu población bacteriana puede cambiar hasta tu ánimo, ¿no? Puede cambiar tu tendencia a la depresión, por ejemplo. Claro, entonces no tengamos miedo a las bacterias. Al contrario, ¿no? Sí, no, yo ya las quiero. Sí, Ya las voy a y está apapachar a bien, partir y no de- te tienes y le que- hago así, pero puede ser en cualquier parte, ¿no? Claro, Está- donde quieras. De hasta hecho, las de aquí. se ha dicho que en la piel tenemos al menos 200 especies de bacterias. Imagínate, al menos 200. Y nos funcionan de protección también. Claro. Entonces, si tú también te estás tallando ya todo el rato, pues además de la superirritación que te vas a hacer, estás quitándote una barrera protectora buena, ¿no? Entonces es bien importante esta parte de decir, vemos a las bacterias malas porque ese es nuestro enfoque, porque es fácil ver lo que nos hace daño, pero lo otro no quiere decir que no exista, Claro. ¿no? Y luego ahí estamos con una obsesión para todo lo antibacterial, ¿no? El jabón antibacterial que te deja casi Claro. que te arde la piel, ¿no? Y acuérdate, o sea, si tú no tienes bacterias, te Sí, mueres. o estamos O sea, esa es una tallándole. realidad. Sí, es cierto. Y, claro. y muchas veces las cosas antibacteriales no son específicas, son generales. Entonces ahí me voy Arrasan con todo. con lo bueno, con lo malo, con lo que Lo regular. con lo que te da igual. Entonces, y es bien peligroso porque, por ejemplo, si tú te tomas un antibiótico general sin saber qué tiene, te duele la panza, toma un antibiótico, por eso ya están prohibidos. Qué bueno, a mí Entonces, me dio mucho gusto esa. Sí, claro, porque acabas con toda tu población, bueno, malo y no, y lo primero que crece son las malas. Entonces tenías una gripa, te dan un antibiótico que ni sirve para la gripa, y al final tienes problemas intestinales 3 meses. Claro. La gripa, tenía un tío médico que decía, la gripa se quita con antibiótico en 7 días y sin antibiótico en 1 semana. O sea, no te tomes el antibiótico, porque además, si se toman el antibiótico, si abusan de antibióticos en China, nos repercute a todo el país, a todo el mundo, no nada más en China. Claro. No, porque estas bacterias, no sé cómo le hacen para ir sobreviviendo a determinado tipo de antibióticos, por eso los prohibieron. Por supuesto, y se van haciendo también, o sea, las bacterias están Resistentes, vivas, sí, no claro. son máquinas. Entonces tú le pones un antibiótico y entonces las pocas que sobrevivieron van a proliferar, y esas ya tienen la información genética que les permite sobrevivir Y van a ese siendo antibiótico. más resistentes Entonces a la otra, en cada vez de vez. una píldora, te tomas 2. Ahí está, ya Y ven. entonces sigues arrasando con esto, y entonces las bacterias que sobreviven son las que son resistentes a eso. Hay que Entonces, ir y son las que dejando, se reproducen. claro, por supuesto. Entonces a la siguiente no son 2, son 3, Sí. ¿no? Entonces, Ana, gracias por esta plática, pero además, gracias porque mañana tenemos un minuto para que nos dé el itinerario de a dónde vamos a ir a la sierra, que no. Entonces el lunes les contamos, o la próxima semana. Nos vamos a la sierra mañana, Ana de Guía de Turistas, Sara y su servidora. Ya les platicaremos y les mandamos historias. sí. Te encontramos en... Ana Descalza en todas las redes sociales.